Nosotros somos el equipo 2, integrado por Jesús Gregorio, Carlos Islas, Úrsula Razo y Merce Aguilar. Como parte de la maestría en Gobernanza y Globalización, en el presente video estaremos analizando una serie de conceptos de relevancia que brindan continuidad a nuestra actividad anterior, desglosada en el video 3.1. En este caso, retomaremos las diferentes visiones del orden global, así como el mundo de bloques que se generó posterior a la posguerra fría. Y finalmente, casos específicos de interregionalismo, transregionalismo y macroregionalismo, esperando que dicha información sea clara y de su agrado. Gracias. Discusión inicial sobre las distintas visiones del orden global. El fin de la Guerra Fría y la reunificación de la economía mundial nutrieron los cuestionamientos sobre la futura conformación del orden mundial, cuyos cambios parecieran ser contradictorios entre sí. Ha habido una marcada tendencia hacia la globalización y la creación de una economía y una sociedad mundial más interconectada, asociándolo con el surgimiento de poder de estados nacionales para gobernar sus economías y el surgimiento de nuevas formas y agencias de gobernanza global. Al mismo tiempo, también se da una regionalización sustancial de la actividad económica y el fortalecimiento de los proyectos regionalistas establecidos por estados centrales o grupos de estados. Es importante mencionar que las expectativas posteriores a 1991 de un nuevo orden mundial que trascendiera los conflictos del pasado desaparecieron después de que los acontecimientos del 11 de septiembre pusieran en el radar nuevos peligros y nuevas inseguridades, lo que generó que Estados Unidos y sus aliados impusieran una nueva política de seguridad y un nuevo tipo de guerra, la famosa guerra contra el terrorismo. Debemos de considerar también la crisis financiera del 2008, la cual provocó una larga recesión de las economías occidentales avanzadas y planteó unas nuevas preguntas sobre qué tipo de orden mundial era posible o deseable. Son 4 los posibles futuros que Andrew Gamble plantea para el orden mundial, estos basados en perspectivas contrastantes sobre las fuerzas que actualmente lo configuran y que a continuación quisimos resaltar y vamos a comentar brevemente. La primera es un mundo sin fronteras, que considera una economía global cosmopolita en la que los estados se marchitan y por ende se puede establecer una gobernanza global a través de los mercados y de la democracia. Este poder público tiene 2 dimensiones espaciales clave. La primera es la frontera entre lo público y lo privado y la segunda es una frontera entre lo interno y lo externo, cuyo principio principal, valga la redundancia, de soberanía territorial dependía de repudio de las formas universales existentes de autoridades tanto religiosa como política que lo negaban. Como subcategorías tienen a la globalización, la hiperglobalización y las críticas al neoliberalismo. En segundo punto, los bloques regionales, que es en donde la división del mundo se presenta en esferas de influencia proteccionista y civilizaciones rivales controladas por unas cuantas potencias. Así, el Estado sigue siendo de vital importancia para una forma de desarrollo de la economía mundial y para una variedad institucional y cultural que lo pueden componer. En tercer punto tenemos al Imperio Americano. Estas perspectivas son demasiado interesantes ya que hablan sobre un mundo totalmente dominado por Estados Unidos unilateralistas. Aquí no se acepta que el crecimiento del nuevo regionalismo en los últimos años sea el que indique que Estados Unidos ya sea que esté en declive o que se esté fragmentando. En su lugar, visualiza un mundo en el que Estados Unidos extiende su poder y se transforma en un imperio. Esto al proporcionar un paraguas de seguridad para sus aliados más cercanos. Estados Unidos hace innecesario que sus aliados adquieran grandes fuerzas militares por sí mismos y también, al mismo tiempo, continúa dominando la economía mundial a través de su gran poder financiero. Finalmente, y como cuarto punto, tenemos al nuevo medievalismo, donde plantea un mundo en el que no existe una única fuente de legitimidad, sino más bien un complejo conjunto de niveles, redes y jurisdicciones que dan forma a la gobernanza y sus identidades.
Este enfoque alternativo es el nuevo medievalismo, el cual es importante mencionar que es un término empleado por primera vez por Hedley Bull en 1977 y que es considerado una metáfora que llama la atención sobre algunas similitudes entre los desarrollos contemporáneos y ciertas características del sistema político medieval en Europa, en donde se pone como contraste al sistema estatal moderno con el medieval, y se argumenta que algunas de las características de este último están volviendo a ser sobresalientes. Las ponderaciones relativas han cambiado en diferentes periodos, pero siempre han coexistido. Lo que ahora se presencia es un reequilibrio de este tipo de órdenes. Este es un punto muy importante para resaltar. Ahora bien, en cuanto a los bloques comerciales respecta, son 3 las características que tienen en común. Nacen del miedo político. Como ejemplo, la Comunidad Europea nace con el miedo a la guerra, que es lo que dio origen a esta gran unión que ahora presenciamos. Los bloques comerciales en el mundo se definen por estas siguientes características. Vamos a empezar a catalogar en este primer momento a Europa, ya que mediante la Comunidad Europea, en el que su nivel de soberanía era sustancial y tras varias décadas de intentos para reducir aranceles y eliminar barreras comerciales, se posicionó y se unió en una gran comunidad. Por otra parte, África, con el surgimiento de distintas agrupaciones económicas y políticas, abarca desde ya sea uniones monetarias como aduaneras y sobre todo pues creó un naciente mercado común dentro del continente. Tenemos también a Medio Oriente, que es el régimen económico entre comillas más conocido como la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por otra parte, Asia es en donde se encuentra el acuerdo más importante de las naciones de esa región, que es la ASEAN, conocida por sus siglas como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, mismo que se concibió como un acuerdo de seguridad regional. Ahora bien, América, con la negociación de un acuerdo de libre comercio, estableciendo la zona bilateral de libre comercio más grande y completa del mundo. Asimismo, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela formaron el mercado común andino, y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se unieron en marzo de 91 como el Mercado Común del Sur, que se conoce como Mercosur. No es del todo sorprendente imaginar un mundo dividido en 3 imperios comerciales: América, Europa y Asia. Muchos de los acuerdos preferenciales se caracterizan por, primero, abarcar una amplia gama de temas más allá de los aranceles. Segundo, estar impulsados por factores geopolíticos y estratégicos. Y tercero, tener un impacto significativo en el sistema del comercio internacional. El interregionalismo ha comenzado a despertar el interés de académicos sobre el tema, dando lugar a un nuevo campo de estudios en las relaciones internacionales. Uno de los principales cambios que fueron afectando las relaciones internacionales en los periodos de 1980 y 1990 fue el resurgimiento del regionalismo internacional, después de la primera ola de las organizaciones regionales en las décadas de 1950 y 1960. Con la proliferación de acuerdos de cooperación regional, las organizaciones regionales comenzaron a desarrollar sus propias relaciones externas, es decir, se convirtieron gradualmente en actores por derecho propio de las relaciones internacionales. También con los foros transregionales surgieron nuevas formas de cooperación interregional que, en el caso de la PEC y la Reunión Asia-Europa, desarrollaron un actor con capacidades propias para desempeñar ciertas funciones que suelen atribuirse a los actores de las relaciones internacionales, habiendo así un nuevo interregionalismo. Estos foros inter- y transregionales contribuyeron a una marcada diferencia de las relaciones internacionales, constituyendo componentes de un sistema de gobernanza mundial de múltiples capas. Otras organizaciones regionales como la ASEAN, el Mercosur, el Grupo Andino, el Consejo de Cooperación del Golfo o la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo también han iniciado este tipo de relaciones de grupo a grupo. Más difíciles de clasificar son foros como la CEM, el APEC y el ORARC, que han desarrollado algunas capacidades de actor propio, pero cuyos miembros no son, en sentido estricto, grupos regionales, sino estados nacionales individuales. Entre los conceptos alternativos que se les proponen se encuentran el megaregionalismo, el transregionalismo, el transcontinentalismo y el intercontinentalismo o el panregionalismo.
También se ha dedicado cierta reflexión teórica a las funciones de las relaciones inter- y transregionales, en las que el autor Guland propone 5 funciones, las cuales son 1. Equilibrio, 2. Creación de instituciones, 3. Racionalización de la adopción de decisiones en los foros multilaterales mundiales, 4. Establecimiento de programas y finalmente 5. Creación de identidad colectiva. El macrorregionalismo y la lucha estratégica entre Estados Unidos y China. Por otra parte, al hablar de macrorregionalismos, los cuales incorporan nuevos sectores, disciplinas y normas, se proponen avanzar mucho más allá de los límites impuestos por la Organización Mundial del Comercio. Comienzan a generar marcos de referencia y una nueva institucionalidad. Surge el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en inglés, ya firmado por sus miembros en octubre de 2015, que incluye Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, Vietnam, Singapur, México, Chile y Perú, que también constituye una clara manifestación en el campo económico de la transferencia del centro de gravedad de los intereses norteamericanos hacia Asia-Pacífico, esperando lograr revitalizar y ampliar los vínculos económicos de Estados Unidos con los países de esa región y establecer un balance ante el crecimiento de la influencia china. Por otro lado, tenemos RCEP, por sus siglas en inglés, Alianza Integradora Económica Regional, cuyo alcance es mayor que el del TEMEC, incluido Estados Unidos, México y Canadá, y que la Unión Europea, mediante la eliminación de aranceles a las importaciones por los próximos 20 años y con la inclusión de provisiones respecto a la propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y servicios profesionales. La idea del RCEP nació en 2012 y fue vista como una forma de China, el mayor importador y exportador de la región, de contrarrestar la influencia que Estados Unidos estaba tomando en Asia-Pacífico bajo el gobierno de Barack Obama. Como fuente clave de importaciones y principal destino de exportaciones para la mayoría de los miembros del RCEP, China parece ser el principal beneficiado y está bien posicionado para influir en las normas comerciales y expandir su influencia en Asia-Pacífico, algo que Obama quería prevenir.